¿Qué pasaría si una oración pudiera cambiar tu vida para siempre? Y si hubiera una forma de orar que pudiera traerte paz, sanidad y una conexión más profunda con el Creador. Todos hemos orado, pero ¿alguna vez te has detenido a preguntarte, ¿estoy orando de la manera correcta? ¿Hay una mejor manera, una que Jesús mismo reveló y que podría cambiarlo todo para ti? Piensa en esto. ¿Qué es lo único que cambiarías en tu vida ahora mismo? ¿El estrés de las dificultades financieras, el dolor de relaciones rotas o el peso de la ansiedad que te detiene? Sea lo que sea, Jesús nos mostró una forma de conectarnos con Dios que trae paz duradera y libertad. En este video, descubriremos lo que la mayoría de las personas malentienden sobre cómo hablar con Dios y te mostraremos cómo orar con poder, propósito y paz, tal como Jesús enseñó. Uno de los errores más comunes al orar es apresurarse a pedir cosas. Pero Jesús comienza su enseñanza sobre la oración en Mateo 6:9 diciendo: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mateo nos recuerda aquí que la oración comienza con adoración. Cuando decimos santificado sea tu nombre, estamos reconociendo la santidad de Dios, su grandeza y su autoridad sobre todas las cosas. Santificado significa sagrado, apartado y digno de reverencia. Piensa en Moisés ante la zarza ardiente en Éxodo 3:5. Cuando Moisés se acercó, Dios le dijo: Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. No se trataba solo del espacio físico, sino de reconocer la santidad de la presencia de Dios. Cuando ores, comienza enfocándote en quién es Dios. Di: Dios, tú eres santo, eres mi creador, mi Padre y mi proveedor. Te adoro por lo que eres. Esto cambia tu perspectiva y prepara tu corazón para conectarte con Él. La oración no se trata solo de pedir, sino de honrar a aquel con quien estamos hablando. Comenzar con adoración transforma todo lo demás en tu oración. Otro error común es tratar la oración como una lista de demandas, pero Jesús nos enseña en Mateo 6:10 a orar: Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Mateo nos enseña que la oración no se trata de convencer a Dios para que haga nuestra voluntad, sino de alinear nuestros corazones con la suya. Piensa en Jesús en el huerto de Getsemaní. Como nos relata Mateo 26:39, Jesús oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aunque enfrentaba un dolor inimaginable, Jesús confió en que el plan de Dios era mayor que el suyo. Cuando ores, intenta decir: Señor, confío en ti. Incluso si las cosas no salen como espero, sé que tu voluntad es perfecta. Ayúdame a rendir mis planes y a alinear mi corazón con el tuyo. Esto no siempre es fácil, pero abre la puerta para que Dios actúe de maneras que aún no puedes ver. Confiar en su voluntad trae paz, incluso en medio de la incertidumbre. Otro error es dejar que las preocupaciones dominen nuestras oraciones. Jesús nos dice en Mateo 6:11 que oremos: Danos hoy el pan nuestro de cada día. Mateo nos enseña que la oración se trata de confiar en Dios para lo que necesitamos hoy, no de dejarnos atrapar por los miedos del mañana. Piensa en los israelitas en el desierto. En Éxodo 16, Dios les dio maná cada mañana, pero solo lo suficiente para ese día. Si intentaban recoger más, se echaba a perder. Esto era una lección de confianza diaria, de depender de Dios día a día. Cuando ores, concéntrate en el momento presente. Di: Señor, confío en que tú proveerás lo que necesito hoy. Ayúdame a soltar mis preocupaciones sobre el mañana y a confiar en tu fidelidad. La dependencia diaria de Dios nos recuerda que Él es nuestro proveedor. Es una forma poderosa de construir confianza y profundizar tu relación con Él. Algo que muchos no se dan cuenta es que aferrarse a la falta de perdón
puede bloquear nuestra conexión con Dios. Jesús nos enseña en Mateo 6:12 a orar. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo enfatiza que el perdón no es solo algo que pedimos, sino algo que damos. Jesús lo explica más en los versículos 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Piensa en la parábola del siervo sin compasión. En Mateo 18, 23, 35, el siervo debía una deuda enorme a su amo, pero fue perdonado. Sin embargo, cuando alguien le debía mucho menos, se negó a mostrar misericordia. El amo estaba furioso y le dijo: ¿no debías tú también tener misericordia de tu compañero, como yo tuve misericordia de ti? El perdón no se trata de excusar las acciones de alguien, sino de liberarte de la amargura y dar lugar a la gracia de Dios. Cuando ores, pídele a Dios que te ayude a perdonar. Di: Señor, libero a esta persona a ti, sana mi corazón y ayúdame a caminar en tu gracia. Soltar la falta de perdón abre la puerta a la sanidad y la paz. Cuando se trata de orar, muchas personas olvidan que no estamos destinados a enfrentar los desafíos de la vida solos. Jesús nos recuerda en Mateo 6:13 que oremos: y no nos metas en tentación y líbranos del mal. Mateo nos muestra que la oración no es solo pedir bendiciones, sino buscar la ayuda de Dios en nuestras batallas. La tentación puede presentarse de muchas formas. La tentación de rendirse, de actuar con ira o de apartarse del camino de Dios. Cualquiera que sea, no somos lo suficientemente fuertes para enfrentarla solos. Piensa en José en Génesis 39. Cuando enfrentó la tentación de la esposa de Potifar, José no intentó manejar la situación él mismo. Huyó, confiando en que Dios lo guiaría y protegería. Su fe en la ayuda de Dios lo mantuvo alejado del pecado. Cuando ores, pídele a Dios que te guíe lejos de situaciones que puedan desviarte. Di: Señor, no soy lo suficientemente fuerte por mi cuenta. Ayúdame a mantenerme en el camino que tú has trazado para mí y protégeme de cualquier cosa que pueda dañar mi fe. Esta parte de la oración nos recuerda que Dios es nuestro escudo. No nos pide que enfrentemos las batallas de la vida solos, sino que confiemos en que Él nos guiará y nos librará. Jesús también nos enseña que la oración debe ser personal e íntima, no una demostración pública. En Mateo 6:6 dice: Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo nos muestra aquí que la oración no se trata de impresionar a otros. Se trata de construir una relación genuina con Dios en los momentos de quietud. En un mundo que a menudo busca atención y reconocimiento, este recordatorio es más importante que nunca. Piensa en Daniel 6:10. Incluso cuando era ilegal orar a Dios, Daniel iba a su habitación, abría las ventanas hacia Jerusalén y oraba 3 veces al día. No lo hacía para ser visto, sino por devoción a su tiempo con Dios. Encuentra un lugar privado donde puedas conectarte con Dios. Puede ser una habitación tranquila, un rincón pacífico o incluso un paseo por la naturaleza. Di: Señor, estoy aquí. Quiero pasar este tiempo contigo. Habla a mi corazón. Cuando la oración se trata de conectar con Dios en lugar de actuar para otros, se convierte en una fuente de fortaleza y transformación. Un error común es pensar que debemos usar palabras perfectas o seguir una fórmula estricta para que nuestras oraciones sean escuchadas. Pero Jesús nos enseña en Mateo 6:7, y al orar no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos.
Mateo nos recuerda que la oración no se trata de cuánto decimos o qué tan pulidos sonamos, sino de sinceridad. Dios no quiere una actuación, quiere honestidad. Piensa en Ana, en 1 Samuel 1:10-13. Ella estaba tan angustiada mientras oraba por un hijo que sus labios se movían, pero no salía sonido. El sacerdote Elí pensó que estaba borracha, pero Dios vio su sinceridad y respondió a su oración con un hijo. Cuando ores, no te preocupes por decir todo correctamente, solo sé honesto con Dios. Di, Señor, estoy luchando y no tengo las palabras. Por favor, ayúdame. Dios ve tu corazón y valora tu autenticidad más que cualquier frase elegante. La oración es una conversación, no una actuación. Háblale con la misma honestidad que compartirías con un amigo de confianza. Otro error que muchas personas cometen es dudar si sus oraciones son escuchadas. Jesús nos anima en Mateo 21:22 diciendo: «Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis». Mateo nos muestra aquí que la fe es el fundamento de la oración. Sin fe es fácil sentir que nuestras palabras solo flotan en el aire. Pero Jesús nos enseña a confiar en que Dios escucha cada palabra y ya está actuando, incluso cuando no podemos verlo. Piensa en la mujer con el flujo de sangre en Mateo 9:20-22. Durante 12 años sufrió, pero cuando supo que Jesús estaba cerca creyó: «Si tan solo toco su manto, seré sana». Su fe movió a Jesús a actuar, y Él le dijo: «Tu fe te ha hecho sana». Cuando ores, acércate a Dios con confianza. Di: «Señor, confío en que me escuchas. Creo que estás trabajando en mi vida, incluso si aún no veo los resultados». La fe es el puente entre tus oraciones y el poder de Dios. Cuando confías en Él, abres la puerta para que actúe de maneras que ni siquiera puedes imaginar. Muchas personas sienten que deben hacer sus oraciones largas o elaboradas para que tengan importancia. Pero Jesús nos recuerda en Mateo 6:8, «Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis». Mateo nos enseña que Dios ya entiende lo que hay en nuestros corazones. No necesita una explicación extensa, solo quiere que nos acerquemos a Él. Piensa en Bartimeo en Marcos 10:46-52. Cuando Jesús le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?», Bartimeo no dio un discurso largo, simplemente dijo: «Rabí, quiero ver», y Jesús lo sanó. Cuando ores, deja que tus palabras fluyan de manera natural. Di: «Señor, gracias por este día. Por favor, guíame y ayúdame con lo que estoy enfrentando». La oración no tiene que ser complicada. Las oraciones más poderosas suelen ser las más simples. Dios está más interesado en tu corazón que en tu vocabulario. Confía en que Él te escucha, sin importar cuán simples sean tus palabras. Un error que solemos cometer al orar es enfocarnos solo en lo que nos falta o en lo que necesitamos. Pero Jesús nos muestra el poder de la gratitud en la oración. Aunque no se menciona explícitamente en el Padre Nuestro, la gratitud está entretejida en todo lo que nos enseñó. Pablo refuerza esto en 1 a los Tesalonicenses 5:18 diciendo: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús». Jesús modela esto cuando alimenta a los 5,000 en Mateo 14:19. Antes de repartir los panes y los peces, da gracias a Dios. No espera a que ocurra el milagro, agradece a Dios antes de ver la provisión. Cuando ores, tómate un momento para agradecer a Dios por las bendiciones que ya tienes. Di: «Señor, gracias por tu fidelidad, gracias por las maneras en que ya has provisto y por la paz que me has dado». La gratitud transforma tu perspectiva. Te ayuda a enfocarte en la bondad de Dios, en lugar de lo que te falta, y abre la puerta para que lleguen más bendiciones. La paciencia en la oración a menudo se pasa por alto, pero es un aspecto crucial para conectarse con Dios. Jesús nos recuerda en Lucas 11:9-10: «Pedid y se os dará.
Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. En este pasaje, Jesús enfatiza que, aunque debemos pedir, buscar y llamar, hay un proceso para recibir. A veces, las respuestas de Dios no llegan de inmediato. Él podría estar preparándonos a nosotros o a la situación para asegurarse de que su respuesta sea la mejor. En Juan 15:7, Jesús también nos dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Esto nos recuerda que nuestras oraciones deben estar fundamentadas en el tiempo y la voluntad de Dios. Piensa en Abraham y Sara en Génesis 17. Dios les prometió un hijo, pero pasaron años antes de que esa promesa se cumpliera. Abraham y Sara tuvieron que aprender a confiar en el tiempo de Dios, y aunque dudaron, Dios cumplió su palabra. Sus promesas son seguras, incluso cuando la espera parece larga. Cuando ores, aprende a confiar en el tiempo de Dios. Di: Señor, confío en que estás trabajando en mi vida y que responderás en el momento perfecto. Ayúdame a esperar con paciencia, sabiendo que tu plan siempre es mejor que el mío. La paciencia en la oración es una expresión de fe, confiando en que Dios proveerá lo que necesitamos cuando lo necesitemos. La oración no se trata solo de pedir cosas que necesitamos o queremos, sino también de buscar sabiduría. En Santiago 1:5 se nos dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Mateo nos recuerda que Dios quiere que busquemos su guía en todas las áreas de la vida. A menudo enfrentamos decisiones, grandes y pequeñas, que requieren discernimiento. Cuando pedimos sabiduría, reconocemos que necesitamos la dirección de Dios en cada parte de nuestra vida. Piensa en Salomón en 1 Reyes 3:9. Cuando Salomón se convirtió en rey, pidió a Dios sabiduría para gobernar a su pueblo. Dios le concedió sabiduría, y Salomón se hizo conocido por sus decisiones sabias. Dios quiere darnos esa misma sabiduría cuando la pedimos. Cuando ores, pídele a Dios sabiduría. Di: Señor, necesito tu guía. Ayúdame a ver las cosas como tú las ves y a tomar decisiones que te honren. La oración es una manera de acceder a la sabiduría ilimitada de Dios y recibir dirección en la vida. Una de las formas más poderosas de orar es alinear tus palabras con las promesas de Dios. Jesús mismo modeló esto cuando oraba, a menudo citando las Escrituras y recordando al Padre su palabra. En Mateo 4:4, cuando Jesús fue tentado por Satanás, respondió: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando oras en alineación con las Escrituras, estás aprovechando las promesas de Dios y afirmando su verdad. Esto cambia tu oración de simples deseos a declaraciones poderosas de fe. La palabra de Dios está viva y activa, y cuando la pronuncias, invitas su poder a tus circunstancias. Piensa en cómo Jesús usó las Escrituras para enfrentar las pruebas de la vida. En Mateo 26:39, incluso cuando enfrentaba la cruz, oró: no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús conocía la palabra de Dios y permitió que lo guiara, incluso en momentos de profunda angustia. Cuando ores, busca versículos en la Biblia que se alineen con tu situación. Decláralos en voz alta como: Señor, tú dices que suplirás todas mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Confío en tu provisión. Esta práctica les da profundidad y confianza a tus oraciones, ya que afirma la voluntad de Dios para tu vida a través de la verdad de su palabra. A medida que hemos explorado estos pasos, recuerda que la oración no es solo un ritual o un conjunto de palabras. Es una conversación poderosa con el Creador, una forma de alinear tu corazón con el de Dios, traer paz y claridad y confiar en su voluntad.
Jesús nos enseñó cómo orar y cuando seguimos su ejemplo, invitamos a una conexión profunda y personal con Dios que nos transforma y cambia nuestras circunstancias. Imagina cómo podría cambiar tu vida si te acercas a la oración con estos principios, adorando a Dios, rindiendo tu voluntad, buscando provisión diaria, perdonando a otros, confiando en su tiempo y pidiendo sabiduría. Tu vida de oración podría convertirse en una fuente de fortaleza, esperanza y avance. Ahora oremos juntos. Tómate un momento, donde sea que estés, y deja que esta oración sea tu declaración de confianza, entrega y esperanza en la bondad de Dios. Que estas palabras sean un recordatorio de que Él siempre escucha, siempre está presente y siempre está obrando en tu vida. Gracias por el privilegio de la oración. Gracias porque podemos venir ante ti, no como extraños, sino como tus hijos, necesitados de tu amor, guía y fortaleza. Señor, te adoramos por quien eres, santo, poderoso y misericordioso. Te alabamos por tu grandeza y tu constante presencia en nuestras vidas. Hoy rendimos nuestra voluntad a ti. Ayúdanos a alinear nuestros corazones con los tuyos, confiando en que tus planes siempre son para nuestro bien. Confiamos en que proveerás para nuestras necesidades hoy. Soltamos nuestras preocupaciones sobre el mañana y descansamos en tu fidelidad. Señor, perdonamos a quienes nos han herido. Ayúdanos a dejar ir la amargura y a abrazar tu gracia. Te invitamos a nuestras luchas, sabiendo que nos guiarás a través de ellas. Confiamos en que serás nuestro protector y guía. Enséñanos a orar desde el corazón, no por hábito. Que nuestras oraciones estén llenas de sinceridad y autenticidad. Creemos que nos escuchas y confiamos en que responderás nuestras oraciones en tu tiempo perfecto. También pedimos sabiduría. Ayúdanos a tomar decisiones que te honren y nos acerquen a tu propósito para nuestras vidas.